Seguimos adelante aquí en Entre Líneas. Es con muchísimo gusto que vamos a recibir al ex ministro de Trabajo y Seguridad Social, senador de la vertiente arteguista, Eduardo Brenta. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Un gusto, ¿eh? No, por favor. Bueno, a ver, tengo varias preguntas para formularle. Usted de alguna manera tiene experiencia en la negociación, por ejemplo, con la Federación de Funcionarios de Salud Pública, con COFE, pero antes, ¿fue un error del Frente no habilitar a aquella investigadora hace un par de años atrás? Yo creo que en realidad no lo fue. Y no lo fue porque las potestades de las comisiones investigadoras son francamente limitadas. Usted recordará que en el año 95 los senadores Corseñac y Gonzalo Aguirre elaboraron un proyecto de ley que otorgaba potestades a las comisiones investigadoras para citar personas, hacerlas conducir por la justicia en caso de que no concurrieran, poner sanciones, aplicar multas, etcétera. Y ese proyecto de ley fue votado en el Parlamento y vetado luego por el presidente Lacalle, que fue uno de los votantes del proyecto. Yo integré una comisión investigadora entre 2005 y 2010, que investigó distintos hechos, como por ejemplo los sucesos del Banco Hipotecario del Uruguay, la historia de Salomón Noachas, las situaciones de la OCE y demás. Y en realidad nuestras conclusiones fueron muy difíciles de alcanzar porque no venían cuando querían y la mitad de las preguntas no las contestaban. Entonces, yo creo que una cosa es una comisión investigadora para buscar responsabilidades políticas, pero aquí lo importante fue el trabajo de la justicia junto al Ministerio del Interior, porque buena parte de las acciones, como auxiliar de la justicia, el Ministerio del Interior aportó buena parte de la información, sobre todo las comunicaciones que fueron autorizadas por el juez a ser intervenidas, que comprobaron la existencia de coimas, en un caso concreto por lo menos, por el cual fue procesado por cohecho una de las personas involucradas. Entonces, me parece que el camino de la justicia era el camino apropiado y no el camino de una comisión investigadora. Ahora, uno pregunta a muchos dirigentes, sindicalistas, dicen por lo bajo, esto se veía venir, de alguna manera esto iba a terminar mal. ¿En el Frente no tenían ustedes esa sensación de que esto no iba a terminar bien? A ver, el presidente Mujica fue explícito en más de una oportunidad y en más de una oportunidad en el Consejo de Ministros se analizó este tema, fundamentalmente desde las prácticas que eran públicas y se habían conocido del relacionamiento entre este director de ACE y los trabajadores de la salud pública. Esto no en sí mismo no configuraba un delito, y es así que en virtud de la decisión del presidente, y esto en un momento se lo consultamos al presidente, cuando el presidente resolvió integrar a los partidos de la oposición, los directores docentes, le manifestamos, junto a otros ministros en aquel momento, que uno de los problemas que iba a tener era que el Poder Ejecutivo quedaba en minoría en 3 organismos básicos, el CODICEN, ACE y el Banco de Previsión Social. Que en el BPS había una historia y que probablemente esto no tuviera muchas dificultades, pero en ACE y en la educación iba a ser más difícil. Y el presidente privilegió la decisión de integrar a la oposición a los medios, a los entes autónomos y servicios descentralizados, aún con este riesgo. Lo cierto es que, para mí, la clave aquí es que los organismos deben ser conducidos por los representantes políticos, que son los que designados por los partidos que votó la gente, y los actores sociales tienen un rol básicamente de contralor de la gestión. Este es el esquema sobre el cual nos hemos movido en el BPS, en ACE, en la educación, pero antes en otros espacios que la sociedad civil ha ganado, y yo creo que a eso no hay que renunciar, porque es parte del control social de la gestión que me parece que ayuda a gestionar mejor. Ahora, otra cosa es cuando se invierten los roles, que es lo que de alguna manera uno visualizaba en algunos casos, sobre todo durante el periodo previo a la presidencia de la doctora Beatriz Silva, ¿no? Donde la situación cambió radicalmente. ¿Y por qué no se logró sacar en su momento, cuando el propio gobierno quiso dejar a un lado a Silva del directorio ese, por qué no se logró? Yo creo que ahí había que haber tomado una decisión que en su momento no nos correspondía a nosotros, le correspondía al presidente. Era una evaluación de qué se ganaba y qué se perdía, digamos, porque inmediatamente eso iba a ir de la mano de, evidentemente, una situación de conflicto con los trabajadores de salud pública, conflicto que por otra parte tuvimos todos los años, ¿no? Tú recordarás que año a año, por razones presupuestales básicamente, tuvimos ocupaciones, conflictos, la ocupación de Vilar de Bo, o sea, una situación que me parece que es parte de una lógica de conducción del movimiento sindical
que cierra poco con la historia del movimiento sindical. Ahora, la gente puede estar pensando, entonces el presidente compró, sí, efectivamente, paz sindical a costa de una muy mala gestión en ACE. No, yo creo que el presidente cambió al anterior presidente de ACE, y eso al doctor Córdoba, y eso significó, él mismo lo dijo, un cambio muy importante en la gestión, a partir de la presencia de la doctora Beatriz Silva en la presidencia de ACE y de la colaboración del resto de los representantes del Poder Ejecutivo, incluido el representante nombrado por el Partido Nacional, el doctor Draper, que en mi opinión jugó un papel, sin conocer en profundidad, digamos, pero jugó un papel positivo, digamos, como antes lo había jugado en la UNACEB, también representando el Partido Nacional. Y me parece que esto hay que decirlo, porque esto es bueno cuando es cierto, ¿no? ¿Y por qué nunca se logró reglamentar la ley que otorgaba justamente la representación social de trabajadores en el directorio? Bueno, yo no conozco los detalles. Lo que sí participé sí fue de la elaboración del proyecto de ley por el cual se le otorgó el doble voto a la presidenta para eliminar precisamente este problema que generaba que el Poder Ejecutivo quedaba en minoría, digamos, en ese organismo. Esto me parece que es lo fundamental, que permitía un funcionamiento que con el doble voto resolvía las situaciones que se podían plantear de distintos criterios a la hora de llevar adelante la gestión. Pero me parece que ahora lo fundamental es, primero, dejar actuar a la justicia, ¿no? Yo en esto creo que ha sido muy acertada la frase del fiscal que escuché a través de los medios el otro día: cero tolerancia a la corrupción, ¿no? Me parece que es claro que aquí el que ha tomado dineros públicos para uso privado debe pagar por esta situación, y me parece que en ese camino vamos, ¿verdad? Habrá que ver cómo se ameritan los procesos, pero sobre todo aprovechar a repensar en este sentido algo que en su momento también estuvo en discusión en el gobierno, y es cuál es el formato de participación de los trabajadores u otros, porque recordemos, cuando hablamos de actores sociales parece que hablábamos solo de trabajadores, pero hay empresarios en el BPS, hay jubilados, pensionistas, usuarios, muchas formas de representación social, y yo creo que eso hace bien. Ahora, hace bien siempre y cuando la conducción esté en manos del Poder Ejecutivo, y hace bien siempre y cuando las personas representen, en el caso de los trabajadores, a todos los trabajadores, no exclusivamente a los trabajadores de la salud. Esta es la diferencia, y esta discusión se dio en el año 93, cuando el doctor Lacalle integró por primera vez el directorio del Banco de Previsión Social con jubilados, empresarios y trabajadores, y en el PIT-CNT tuvo una discusión respecto a si se promovía a un trabajador de la Seguridad Social o a un trabajador. Y la resolución fue, va a ir un trabajador, en aquel momento fue Ernesto Murro, el que fue designado, representante de los trabajadores, y era un trabajador de la madera, que luego se especializó en los temas de seguridad social. Y no fue Adolfo Bertoni, que era... Y no Adolfo Bertoni, que era el presidente de ATCS, el gremio de los trabajadores de la seguridad social. Aquí se optó por un camino distinto, y este me parece que es un error de base, que no digo que explique esta situación, pero que es parte de lo que hay que extraer como conclusión. Error del PIT-CNT, error de la Federación, no, error del gobierno. En su momento en la elaboración de la ley, en la medida en que se encontró en el proceso de creación del Sistema Nacional Integrado de Salud una discusión sobre quiénes eran los representantes, y se zanjó por esta vía. Quizá así fue un error, era parte de un proceso donde el gobierno impulsaba con mucha fuerza la transformación en el Sistema Nacional Integrado de Salud, y bueno, lo otro hubiera generado algunas tensiones. Me parece que esto va a obligar, debe obligar a repensar este esquema. En nuestra opinión, aquí hay que cambiar la ley o establecer por la vía de la reglamentación, habrá que ver los aspectos jurídicos, pero quien represente a los trabajadores, en mi opinión, en el directorio de ACE, tiene que ser un representante de los trabajadores y electo por los trabajadores, no designado por un sindicato, sino electo por los trabajadores, votado tal como se hace en el BPS. ¿Y desde su visión se tiene que hacer rápidamente o se tiene que dejar pasar un tiempo, esperar y hasta, por qué no, dejar que termine este periodo de gobierno y que la próxima administración lo resuelva? Yo creo que hay que avanzar en la discusión. Los tiempos vendrán a consecuencia del avance o no en la discusión. Para mí debería ser una discusión que en todo caso, a ver, aquí tenemos un problema en la oposición, porque el doctor Larrañaga, por ejemplo, se ha manifestado partidario de la presencia de representantes sociales en los organismos, entes autónomos y servicios descentralizados. No así el doctor Lacalle y el doctor Bordaberry. Entonces, yo creo que aquí habría que poner sobre la mesa esta discusión y si fuera posible llegar a un acuerdo respecto a la necesidad de modificar la ley o acordar la reglamentación
la rija. Como ex ministro de Trabajo, como hombre de gobierno, como senador de la República por el oficialismo, ¿qué le pareció la declaración de la Federación de Funcionarios de Salud Pública? Lamentable, francamente lamentable. Creo que no refleja para nada la realidad de la situación. Creo que ubica incorrectamente los llamados temas de clase, digamos. Aquí esta actuación de la justicia no puede ser calificada más que como una actuación adecuada de la justicia. Yo no voy a prejuzgar si hay procesos, esto es el inicio del proceso, pero en algunos casos también demuestra que existe, por lo menos semiplena prueba de los hechos de los cuales se acusan. Creo que para nada tiene que ver esto con la defensa de los intereses de los trabajadores, por el contrario, creo que esto perjudica los intereses de los trabajadores en la medida que empaña la gestión de alguien que estaba en ese lugar representando a los trabajadores que tienen una larga historia de transparencia en ese tipo de actividades. Y le hago la última a propósito de perjudicar. ¿Qué daño cree usted le puede causar esto al Frente Amplio en plena campaña? Yo creo que si el Frente Amplio reacciona con fuerza en esto, demuestra lo que hemos demostrado siempre, ¿no? Que es que no somos inmunes a situaciones de este tipo, pero cuando estas situaciones se producen, se corta rápidamente con ese tipo de situaciones. Me parece que la gente va a advertir que no cobijamos ni protegemos situaciones en las cuales está en riesgo la transparencia en el uso y manejo de los dineros públicos. ¿Y por ahora viene reaccionando bien el Frente? Yo creo que el Frente va a reaccionar bien, rápidamente, en este aspecto, no proteger a nadie, y va a tomarse los tiempos que deba tomarse en el diálogo con la oposición para encontrar los cambios que mantengan la representación social, trabajadores, empresarios, usuarios, jubilados, etcétera, pero lo haga dentro del marco del rol de contralor y no de usurpar, entre comillas, la gestión que corresponde al gobierno que votó la gente. Brenda, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Amigos, nueva pausa. Tras la misma vamos a ver la visión de los médicos. ¿Qué dice el Sindicato Médico de Uruguay a propósito de esta circunstancia que está viviendo ENASE? Ya venimos.